Movimiento en una dimensión. Caída libre. Introducción. El movimiento en caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, las ecuaciones que rigen el movimiento en caída libre son las mismas ecuaciones que hemos utilizado o que se utilizan para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La diferencia está en que generalmente en vez del eje X hablamos del eje Y. Por lo tanto, hablaremos de un desplazamiento en y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, en las ecuaciones reemplazamos a X por y a la aceleración por la gravedad, de tal manera que tenemos las ecuaciones velocidad igual velocidad inicial más gravedad por tiempo, y es igual a un medio de la velocidad más la velocidad inicial que multiplica el tiempo, y es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por y. Generalmente podemos encontrar estas ecuaciones con un signo menos que precede a la aceleración, en este caso a la gravedad. Pero eso depende mucho del sistema de referencia que se tome. Más adelante lo explicaré. Sabemos que la magnitud de la gravedad en el Sistema Internacional de Unidades es 9,81 metros por segundo cuadrado y en el sistema inglés es 32,2 pies por segundo cuadrado. Analicemos el movimiento en caída libre. Supongamos que tenemos una pelota que se lanza hacia arriba desde un punto A con una velocidad A. Ella va a ascender disminuyendo esa velocidad hasta una velocidad 0 en la altura máxima que alcanza la pelota y nuevamente comienza a caer acelerando a la misma razón que estaba desacelerando. Por eso cuando llega al punto A, la rapidez es la misma con la que partió, la velocidad tiene sentido contrario. El tiempo de subida, que es el tiempo de A hasta B, es igual al tiempo de bajada, que es el tiempo de B hasta A. Quiere decir que el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda la pelota en regresar al punto A, el tiempo que tarda subiendo más el que tarda bajando, es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. En general, si durante la trayectoria marcamos 2.6 d, el tiempo que tarda en moverse de C hasta D mientras asciende es el mismo tiempo que tarda en moverse de D a C mientras desciende. Analicemos lo siguiente. El movimiento en caída libre para un cuerpo, una partícula que se lanza hacia arriba, va a tener 2 momentos. Un momento mientras asciende y otro mientras desciende. Podemos tomar 2 sistemas de referencias, dependiendo lo que nos interese. Pero para un problema específico, siempre tomamos un mismo sistema de referencia. Es decir, podemos considerar que Y es positivo hacia arriba y todo el problema lo debemos resolver teniendo en cuenta esa condición, ese sistema de referencia que hemos tomado. Pero también podemos considerar que el sistema de referencia es positivo hacia abajo. Analicemos en cada caso lo que sucede mientras asciende o mientras desciende. Mientras asciende, independiente al sistema de referencia, la velocidad es hacia arriba, mientras que la aceleración, que es la gravedad, es hacia abajo. En el movimiento descendente, la velocidad es hacia abajo y la aceleración, que es la gravedad, es hacia abajo. Fíjense que es independiente del sistema de referencia. Cuando asciende,
la velocidad es hacia arriba y la aceleración hacia abajo, mientras que cuando desciende, la velocidad es hacia abajo y la gravedad es hacia abajo. Miremos los signos. Dependiendo del sistema de referencia. Si hemos considerado sistema de referencia positivo hacia arriba, la velocidad en el movimiento ascendente será positiva, mientras que la aceleración, que es la gravedad, es negativa. Y en el movimiento descendente, tanto la velocidad como la gravedad tienen signos negativos. ¿Qué pasa si el sistema de referencia es positivo hacia abajo? La velocidad en el movimiento ascendente es negativo y la gravedad es positivo. Y en el movimiento descendente, tanto la velocidad como la gravedad son positivas. Veamos que en el movimiento ascendente, ¿qué sucede con la velocidad y la aceleración? Tienen signos contrarios. Por eso, mientras el cuerpo asciende, desacelera. Mientras que en el movimiento descendente, la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Por eso es que el cuerpo acelera. Teniendo en cuenta estos aspectos, veamos los valores de la gravedad. Si hemos tomado el sistema de referencia positivo hacia arriba, la gravedad es menos 9,81 metros por segundo cuadrado si estamos en el sistema internacional o menos 32,2 pies por segundo cuadrado si estamos en el sistema inglés. Mientras que si hemos definido para el problema trabajar con el sistema de referencia positivo hacia abajo, la gravedad va a ser igual a 9,81 metros por segundo cuadrado en el sistema internacional o 32,2 pies por segundo cuadrado si trabajamos en el sistema inglés. Si analizamos las 4 ecuaciones anteriores y escribimos la ecuación velocidad igual velocidad inicial menos gravedad por tiempo, y igual velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado y velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y, estamos trabajando en un sistema de referencia que estamos considerando positivo hacia arriba. A mí particularmente me gusta trabajar con las ecuaciones en la forma indicada y dependiendo del problema, trabajo con el sistema de referencia positivo hacia arriba o positivo hacia abajo. Si trabajo con el sistema de referencia positivo hacia arriba, defino que la gravedad es negativa. Mientras que si trabajo con el sistema de referencia positivo hacia abajo, defino que la gravedad es positiva. Y a partir de allí, resuelvo el problema. Pero es libertad de cada quien tomar un sistema o el otro. Lo importante es que si trabajamos con el signo menos delante de la gravedad en las ecuaciones, sepamos que debemos trabajar con el sistema de referencia positivo hacia arriba.